Le pido disculpas, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, si me lo permite, ahora sí vamos a iniciar el programa como Dios manda. Entonces el tema es Venezuela. Saludablemente, vamos entonces a redes sociales. Sus comentarios a través de Twitter utilizando nuestro hashtag, la etiqueta para el programa de hoy. Numeral ConcluSalud, hashtag ConcluSalud, esa es la etiqueta de esta noche. Hashtag ConcluSalud. A mi cuenta en Twitter, por favor, @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN en Twitter. Así es como me encuentran. Hay encuesta en Facebook, es facebook.com/conclusionesCNN. La pregunta dice así: este domingo se registró un tiroteo en el Hospital Clínico Universitario de Caracas que dejó a 2 hermanos muertos y a 2 trabajadores del hospital heridos. Las reacciones se han enfocado en exigirle al gobierno mejor seguridad para el sector salud. Para ti, opción 1, solo se trata de un hecho aislado. Poco se escucha de inseguridad en hospitales de Venezuela. Opción 2, es una muestra de que Venezuela ya rebasó los límites de inseguridad. Opción 3, es culpa del gobierno. Hace años el sector salud exige la protección de los funcionarios públicos. Opción 4, no se puede culpar al gobierno. Es un problema que trae consigo la autonomía universitaria de ese hospital. La encuesta está en facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN. Y donde dice me gusta o like, si hace clic se suma. Bienvenido, gracias. En Venezuela, los médicos y trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas exigieron mayor seguridad después de que se registrara un doble homicidio en el área de quirófanos del centro este domingo. La directiva del hospital examina varias medidas, entre ellas el cierre temporal e indefinido de la zona de emergencias del centro. Mi compañera Osmari Hernández tiene más detalles desde Caracas. A la denuncia reiterada de la falta de insumos médicos para atender a los pacientes en los hospitales venezolanos, se suma ahora la petición de mayor seguridad. Un doble homicidio en el interior de un reconocido hospital en Caracas encendió las alarmas. Lo que vemos al fondo es el área de quirófanos del Hospital Clínico Universitario de Caracas, en el cual este domingo en horas de la mañana se encontraba Edison Balsa, de 27 años de edad, esperando ser intervenido quirúrgicamente tras haber recibido un impacto de bala en el abdomen, cuando 3 sujetos armados ingresaron y le propinaron al menos 5 disparos. Estábamos en el pasillo y entraron a dispararle al paciente. Y de ahí, bueno, nos fuimos corriendo al quirófano de al lado, nos caímos, nos golpeamos hasta que ellos se fueron. Muy cerca del área de quirófanos, una zona de acceso restringido, su hermano Said Balsa fue asesinado también, supuestamente, por esas mismas personas. No es la primera vez que la violencia se impone en este recinto, dicen los médicos, quienes este lunes, entre agotamiento, miedo e impotencia, protestaron y se sumaron a una asamblea para pedir soluciones concretas. Hasta en las guerras más acérrimas que hemos visto en el mundo, afortunadamente en Venezuela no. Los centros hospitalarios son áreas sagradas, donde llevan los heridos de bando y bando y nadie se mete con eso. En Venezuela parece que ni siquiera eso se respeta. Ha ocurrido muchas veces, amenazas a los médicos, hay personas que han estado secuestradas en el hospital, producto de la falta de seguridad. Lo que pasó en el hospital ayer es lo que ocurre todos los días en nuestro país y que todos los días asesinan a venezolanos. Entre las medidas propuestas por la directiva del Hospital Clínico Universitario de Caracas está el cierre temporal de la emergencia de este hospital, en el cual, por cierto, desde hace más de 3 años no funciona el único quirófano de esta unidad. Esto va a traer algunas consecuencias con la comunidad vecinal de Caracas, pero no nos queda otra medida mientras logramos la solución, que es tener los cuerpos de seguridad en el hospital. Este hospital de 11 pisos y 1.200 camas forma parte de una ciudad universitaria que por su carácter autónomo no permite la presencia de efectivos de seguridad ajenos a la casa de estudios. Según el personal médico, tampoco cuenta con suficientes detectores de metales y cámaras de seguridad, entre otros recursos, para resguardar a trabajadores y pacientes. Cuando llega un herido de una banda aquí, llegan las bandas rivales, se meten al hospital porque no hay cómo detenerlo. Según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, en 2013 ocurrieron unos 10.000 homicidios en Venezuela. En contraste, las Naciones Unidas calculan unos 16.000, mientras la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia estimó unos 24.000 homicidios ese mismo año. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Un hecho sumamente lamentable en donde sea que ocurra.
Sin embargo, este episodio de violencia sirvió para verificar las acusaciones por parte del gremio médico sobre la supuesta escasez de insumos médicos que se vive en el país. Información que el gobierno venezolano ha negado en varias ocasiones. La indignación de los médicos del Hospital Clínico Universitario de Caracas los llevaron a abrir sus puertas, abrir las puertas de la institución para mostrar lo que a su parecer son condiciones precarias para los pacientes. Aquí le presento esto y saque usted sus propias conclusiones. Estas son las camas de ginecología. Aquí nosotros comenzamos a atender a los pacientes obstétricas. Los colchones están podridos, están rotos. En el siguiente cubículo vamos a ver donde las pacientes... En teoría, aquí ellas van, aquí ellas se acuestan, ellas aquí ponen la mano y aquí deberían tener un apoyapierna. El apoyapierna no existe. Ellas ponen sus piernas en donde van los brazos. La posición no es la ideal para atender. Sí, así más doloroso. Para la paciente. Estos son los apoyabrazos. Nosotros acá colocamos el apoyabrazo bajo el colchón, así nada más, y la paciente los va sosteniendo con su peso. Pero ese es el apoyabrazo. Fíjate cómo nosotros terminamos amarrando a la paciente con tiritas de adhesivo. Con tiritas de adhesivo creadas por nosotros. Y el detalle pueden ver en el poto en el que está sin tapa. ¿Y qué dice el corte? Ahorita por lo menos es un producto médico, pero a veces están sobre un frasco de Gatorade. Promedio atendemos entre unas 60, 70 pacientes diarios. Esto es lo único que nosotros estamos manejando en el stock, que es por estos días. El bebé, lamentablemente, solamente el foco lo escuchamos con los Doppler que traemos los residentes que han sido pagados por nuestro salario. No tenemos monitores fetales. Un monitor incluso acaba de ser desincorporado porque se dañó. Y una vez que la paciente va a conocerle la carita a su bebé, pues se tiene que colocar en una silla de ruedas haciendo una proeza de circo, porque no tiene un apoyapiés, tiene que elevar sus piernas para llegar acá y ver cómo se ingenia para montarse acá y colocar sus piernas donde deberían ir los brazos, para finalmente ver lo único bonito que puede ser del ingreso acá, que es verle la carita a su bebé. Lamentablemente nosotros en múltiples oportunidades nos hemos reunido, tanto el jefe de departamento de ginecología y obstetricia, como el jefe de obstetricia y el jefe de ginecología, y mi persona con el doctor España. No hemos obtenido respuestas, simplemente se continúan las mesas, no hemos obtenido ninguna mejoría a los pedidos que nosotros estamos haciendo y que no son pedidos que nosotros estamos solicitando de mejoras laborales. Nosotros estamos pidiendo simplemente una atención óptima a una mujer que confía en nuestra atención y que debería recibir el mejor servicio de un país petrolero con una gran renta petrolera. Bueno, como le decía, saque usted sus propias conclusiones, pero vamos con uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida entonces a mi invitado de esta noche, el doctor José Manuel Oliveros del Hospital Clínico Universitario, en vivo desde Caracas. Doctor, buenas noches, bienvenido, gracias. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, un placer saludarle. Doctor, bueno, quiero preguntarle si esto es un caso particular o es un tema generalizado en el gremio, en la comunidad médica. Bueno, primero lo que ocurrió en el hospital universitario no es primera vez que pasa. Yo creo que ya llegamos a un punto extremo. Ni en la película más dantesca, ni en el relato más grotesco de la Segunda Guerra Mundial pudimos ver o hemos visto cómo asesinan pacientes en una mesa operatoria, cómo le dan más de 15 impactos de bala a un paciente intubado y en plena operación quirúrgica. Esto ya había sucedido, no tan grave, pero sí amenazas a los médicos, sí robos al personal médico. Y si vemos un poquito más atrás, debemos recordar la enfermera que perdió su vida hace 6 meses en la maternidad Concepción Palacio, en la ciudad de Caracas, el médico residente en el mes de enero de este año que fue apuñalado, recibió una herida por arma blanca en el hospital Miguel Pérez Carreño, los grupos armados de los supuestos colectivos que ingresaron al Hospital Vargas de Caracas, hace 3 años una doctora asesinada en el Hospital Victorino Santaella. Son muchos o son más de 20 los eventos violentos que han ocurrido dentro de nuestros hospitales y además el robo común, porque definitivamente, Fernando, lo que ocurrió hoy en el Hospital Universitario de Caracas es lo que ocurre día a día en nuestro país. Es una violencia desmedida, es una pérdida de principios, de valores que se ha trasladado a nuestro hospital y
lo más lamentable para nosotros es que ya no solo en Venezuela pierden su vida pacientes por la falta de insumos. Ya no hoy solo en nuestro país mueren miles de venezolanos en lista de espera. Hoy más de 50.000 venezolanos están en su casa por lista de espera. Hoy además el 50% de los pacientes que se resuelven en nuestros hospitales es porque pagan algún medicamento, algún estudio, una tomografía, algún estudio de imágenes, porque la salud pública en Venezuela no es gratuita. Como si eso no fuera suficiente para nuestros pacientes, sin hablar de nuestros pacientes oncológicos que no cuentan con la quimioterapia o que el tratamiento de radioterapia en algunos hospitales está para 3 o 6 meses. Si eso no fuera suficiente, ahora también asesinan a jóvenes venezolanos dentro de nuestros hospitales y poniendo en riesgo a todo el personal de salud. De verdad que era muy emotivo y golpeaba mucho ver a nuestras enfermeras, a nuestras camilleras con lágrimas en los ojos diciendo que tenían terror de atender a un paciente por arma de fuego y que no querían ser parte de la estadística de la violencia que vive en nuestro país. Sí, decía el ministro de Justicia que supuestamente son ex policías y que ya se tienen identificados y que tendría que ver con un enfrentamiento entre bandas. Es la información más reciente. ¿Por qué le da terror a una enfermera atender a un herido de bala? Bueno, porque no sabe uno de dónde viene y si se da un caso similar o un escenario similar en donde pudiera ser parte de algún grupo delictivo que pudiera tener este tipo de consecuencias. Pero déjeme profundizar un poco más en el tema de los insumos, doctor, si le parece. Yo diariamente recibo, y lo tengo que decir, tweets de muchas personas, ¿no? En mi cuenta, en @FDelRincónCNN, donde los veo que están diciendo que no hay tal medicina para mi familiar que es diabético, no hay tal medicina que necesito para mi mamá, no hay tal medicina que... Y empiezan a hacer unas cadenas para decir dónde hay y si existe o no existe, para la hipertensión, por ejemplo, que tiene que controlarse porque puede provocar un problema hasta a nivel cerebrovascular. Le pregunto yo, ¿esto es generalizado o es solamente en algunas partes de Venezuela o esto ya se salió de control y se ha convertido en un problema nacional? Sí, Fernando, te robo un primer segundo con tu comentario del ministro. Nosotros queremos aclarar que y hablo en nombre de todos los médicos de este país, para nosotros no hay colectivos, delincuentes o no. Para nosotros, cuando un venezolano ingresa a la puerta del hospital es un paciente, es una vida que hay que salvar, es un compromiso, un juramento de salvar una vida. Que no pretendan minimizar lo que ocurrió en el hospital queriéndolo atribuir a ciertos grupos violentos. Lo que tú dices, tenemos meses denunciándolo. Nosotros hemos dicho que hay un 70% de desabastecimiento en nuestro país, en lo que son los medicamentos de alta rotación. Medicamentos para la tensión, como tú bien lo refieres, medicamentos para la diabetes, pastillas anticonceptivas, medicamentos analgésicos y antipiréticos que no se consiguen en una farmacia. Es un gran drama y estamos los médicos obligados a rotar los tratamientos porque siempre llega el familiar o el paciente, doctor, no encuentro esto, no encuentro lo otro, ¿qué le puedo indicar a mi familiar? Como si eso no fuera suficiente, Fernando, que digamos el medicamento de alta rotación de la farmacia, debemos decir que hay un desabastecimiento de 80% del material médico quirúrgico. No en vano, en el Hospital Universitario de Caracas hay una lista de espera de más de 4.000 venezolanos, entre los que destacan más de 400 niños de servicio de cirugía quirúrgica. Además, a nivel nacional tenemos una lista de espera de más de 50.000 venezolanos que hoy están en su casa esperando ser llamados del hospital porque no hay insumos. Nadie se puede imaginar, Fernando, la indignación, la frustración que podemos sentir nosotros cuando vemos a un venezolano, le hacemos su historia, le hacemos un diagnóstico y debemos decirle, señora, sé lo que tiene su hijo, sabemos lo que hay que hacer, pero lamentablemente es el número 435 de nuestra lista de espera. Eso lo vivimos día a día los venezolanos. Y ahí está la primera gran diferencia entre los que gobiernan el país y nosotros. Para los que gobiernan el país son estadísticas y son números. Para nosotros, el personal de salud, son historias, son sueños, son venezolanos que vemos a los ojos, son ilusiones, son esperanzas, son ganas de vivir que nosotros enfrentamos día a día en nuestros hospitales. Como si eso no fuera suficiente, Fernando, te voy a dar dos datos que son dantescos. En nuestro país, en lo que va de año, no se ha hecho ni un implante de cóclea porque no hay en Venezuela. Esa operación debe hacerse entre los 3 y 5 años, lo que quiere decir que más de 100 niños de Venezuela están condenados a ser sordos, a no escuchar la voz de sus madres, a no escuchar los sonidos de la naturaleza, a no escuchar una canción porque no hay cómo hacerle un implante de cóclea a estos niños. En nuestro país se hacían un promedio de 40 cateterismos para la colocación de stent vasculares
En nuestro país, en lo que va de año, solamente se han hecho 20 porque no hay insumos. Lo que quiere decir que se ha condenado a más de 150 venezolanos a que sufran un ACV, a que ya hayan perdido su vida. Hoy en la ciudad de Caracas no se hace ninguna cirugía cardiovascular por falta de insumos y la primera causa de muerte de nuestro país son las enfermedades cardiovasculares. Hoy en Venezuela faltan 22 de los 30 fármacos de quimioterapia más utilizados en el país. Hoy si usted va al hospital Luis Racetti, Hospital Oncológico, al Padre Machado, y cualquier venezolano que nos vea va a sentar con la cabeza que es verdad. Le van a decir, señora, la cita para radioterapia está para dentro de 4 meses. Y yo quiero aquí dar un mensaje. Mira, Fernando, las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Yo jamás he visto una biopsia que diga Carlos González con cáncer de próstata del Partido Socialista Unido de Venezuela o Lucía Rodríguez con cáncer de mama del Partido Primero Justicia. Definitivamente, si hay un punto donde tenemos que tener todos una coincidencia, donde yo creo que todos nos debemos dar la mano, es en la salud, es en la vida y es en garantizar el verdadero derecho a salud a todos los pacientes. Y es muy importante lo que está mencionando el doctor José Manuel Oliveros, lejos del plano político, y aquí lo estamos abordando desde el plano humanitario, desde el plano del acceso a servicios de salud, que son responsabilidad obviamente de un gobierno que se encuentra actualmente pues al frente del país. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿de esto tienen conocimiento las autoridades? Es decir, este reporte no es la primera vez que lo escucho. Cuando estuve en Lechería tuve la oportunidad de accesar a uno de los hospitales que tenían pues situaciones muy similares, por no decir que idénticas. En el tema de seguridad, claro que no, pero al menos en el tema de insumos. Ahora, mi pregunta es la siguiente: esto se reporta, se dice, se habla a las autoridades de salud del país. ¿Qué solución les dan o qué solución hay? ¿O cuál pudiera ser la solución, doctor? Bueno, ojalá hubiese una solución. Nosotros estamos ganados que haya una solución porque estamos hablando de vida. Como tú lo dices, lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades. De hecho, el 10 de marzo, que es el Día del Médico aquí en nuestro país, por el natalicio del doctor Vargas, hubo una gran movilización nacional en todos los estados del país. Y en esa movilización, el ministro de Interior y Justicia se comprometió que en 72 horas el señor Nicolás Maduro iba a atender a todo el sector salud. Bueno, para plantearle las inquietudes, para demostrarle que hoy venezolanos pierden su vida por falta de insumos y que ir a un hospital, tener cáncer o tener una enfermedad en un hospital prácticamente es una condena de muerte porque no hay cómo resolver a nuestros pacientes en la mayoría de los casos. Nosotros seguimos esperando esa reunión, nosotros seguimos hoy levantando la voz por los más necesitados, levantando la voz por nuestros pacientes, por nuestra razón de ser, que son los pacientes que vemos en los hospitales. Vemos que, bueno, parece que el gobierno tiene una batalla contra la medicina tradicional, parece que siguen invirtiendo en un sistema de salud que ya fracasó, que es el sistema Barrio Adentro. Debo decirte rápidamente que nuestro país envía 100.000 barriles de petróleo diario al gobierno cubano para pagar la misión médica cubana que se encuentra en nuestro país. Si ustedes multiplican 100.000 por 100, que es lo que está el barril de petróleo, ven que es mucho dinero lo que enviamos. Y además debo decirte, Fernando, rápidamente, que esa misión Barrio Adentro, la misión Barrio Adentro 1, que son los módulos de atención a los sectores populares, tiene 60% de los módulos cerrados. La misión Barrio Adentro 2, que son los CDI, la cita promedio está para 2 o 3 meses y el 40% de los equipos están dañados. Y Barrio Adentro 3, que es la construcción de nuevos hospitales, de 16 hospitales anunciados por el presidente Chávez, solamente han construido uno, que es el Hospital Cardiológico Infantil. Importante, también se nos ha ido el tiempo rapidísimo, impresionante, pero también hay que subrayar algo que no debemos dejar pues flotando. Esto se da también en estas clínicas privadas. ¿Qué es lo que se da también? La falta de insumos. Es decir, no hay nadie exento de, no es que se dé en ciertos hospitales que pudieran tener alguna alineación partidista o ser parte del gobierno, y en las clínicas privadas no. No, las clínicas privadas, aunque usted tenga el dinero, aunque usted vaya para pagar, tampoco hay insumos. ¿Estoy equivocado, doctor? Brevemente. Así mismo es, la emergencia de las clínicas privadas se encuentra igual de colapsada, la carencia de insumos en las clínicas privadas es la misma que en los hospitales. Definitivamente, bueno, la crisis en Venezuela está en todos los ámbitos, en el público, en el privado. Perfecto. Nosotros hemos levantado nuestra voz porque hablamos de vida, hablamos de salud y hemos visto cómo también las representantes de las clínicas han levantado su voz con la carencia de insumos que ellos sufren. Y debo contarte rápidamente que el gran proveedor de seguros privados es el Estado. El Estado invierte lo mismo en el Ministerio para la Salud que lo mismo que invierte en póliza de seguro para todos sus empleados públicos. Doctor José Manuel Oliveros del Hospital Clínico Universitario de Caracas, precisamente en vivo desde Caracas. Doctor, muchas gracias. Seguro, Fernando, un gran abrazo. Y quiero terminar diciendo que vuelvo a repetir el mensaje para la gente del gobierno, que sé que estos programas, las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Si hay un tema que nos une a todos es la salud y lo invitamos nuevamente a que construyamos soluciones y garanticemos el derecho a la vida. Claro que sí, así es, tristemente o más crudamente
En los panteones no hay partidos políticos. Hago una pausa, entonces, y regreso. En redes sociales, en Twitter, @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN. La etiqueta de hoy es #ConcluSalud. #ConcluSalud. Ya regreso. Gracias por todos sus comentarios a través de las redes sociales. Vamos a ver el resultado de la encuesta primero, si me hacen favor, en la producción, acerca de este tema, el tema de la salud. ¿Ustedes piensan que esto que ocurre el día de hoy, el domingo y lo que hablábamos hoy, es una muestra de que Venezuela ya rebasó los límites de inseguridad? Son más de 6,800 votos los que tiene esta opción. Es la primera de la encuesta. Muchísimas gracias por su participación. Es facebook.com/conclusionesCNN. En Twitter me encuentran como @FDelRincónCNN. Ahí me pueden seguir, @FDelRincónCNN. Y no me quiero ir sin antes agradecerle a mi compañero Guillermo Arduino el excelente trabajo que hizo durante estos 15 días aquí en Conclusiones. Guillermo, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya estamos de vuelta. Así que de esta manera me despido de ustedes y los veo mañana. Si no lo vio en Conclusiones, no lo vio, soy Fernando del Rincón.